Continuemos con la distribución continua normal estándar. Vamos ahora sí a calcular probabilidades. Observemos este problema. Dice que se realiza un muestreo estadístico con la finalidad de averiguar la media o promedio de vida útil de un foco tipo LED medido en horas de vida. Así se va a averiguar la vida promedio. Los resultados del muestreo se muestran a continuación. Aquí observamos que se inspeccionaron 150 focos en una muestra. Nos damos cuenta que el promedio en horas de vida fue de 5.678.45 horas en total, con una desviación estándar, recordemos que tiene las mismas unidades que la media, de más menos, ya que así se simboliza, 983.2134 horas de vida. Esto nos habla de la dispersión de la muestra. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Es posible determinar qué porcentaje o qué probabilidad o qué proporción de focos tiene un periodo de vida entre 3.500 y 4.500 horas? ¿Será posible conocer en la población? Ojo que esto es la muestra. Y ojo que la pregunta dice que en la población. Ahora, continuemos en la siguiente parte. Dice que una forma de realizar esto sería ver directamente en la muestra este porcentaje. Y eso mismo, aplicarlo como conclusión final para la población. Es decir, pues aquí la referencia es, oye, si ya inspeccionaste 150 focos y obtuviste este promedio, seguramente algunos estuvieron abajo y arriba del promedio. Pues cuenta cuántos están en este intervalo, lo divides entre los 150, multiplicas por 100 y ahí está el problema resuelto. Lo voy a colocar incluso de otro color. Pero hay un mejor método. Lo coloco de otro color. Pero hay un mejor método para realizar este cálculo. Y es con la función de densidad de probabilidad de la distribución normal. Y por si ya se les olvidó, aquí está la función de densidad de probabilidad. Recordemos que es una función algo abstracta. Se compone de diversas variables. Sin embargo, noten que aquí me pide un valor para la desviación estándar y aquí me pide un valor para la media. Aquí nuevamente vuelvo a pedir la desviación estándar. Y resulta ser que yo ya tengo una muestra con una media y una desviación estándar. Por lo tanto, ya puedo saber yo la función para específicamente mi muestra. Si sustituimos los valores de media y desviación estándar, podemos obtener la función de densidad de probabilidad para esta muestra en específico sobre la vida en horas de focos tipo LED. Y al integrar obtendríamos la respuesta a la pregunta. Es decir, cuando nosotros esta información, que es la muestra, la vaciamos en esta función que está aquí, se forma una función matemática la cual nos da la forma en la que en términos de probabilidad se están distribuyendo los datos. Y esa función matemática no es otra cosa que esta que está aquí. Ya está sustituida. Noten que en el pico de la campana, noten que está el promedio, 5.678. Pues aquí en el pico están los 5.678. Y noten que el intervalo que se me está pidiendo averiguar es ese. Esa es la probabilidad. Y el problema que resuelve saber a cuánto equivale esa área no es otra cosa que una integral. Es por ese motivo que en la parte de abajo
ya está planteada la probabilidad desde A hasta B, que es desde 3500 hasta 4500, con la función que tenemos en la parte de arriba, una vez que introducimos los datos de la muestra y los sustituimos dentro de la función de densidad. Entonces noten cómo ya está sustituida la desviación estándar, una vez y dos veces. Y noten cómo también está sustituida la media. Y también, como dato importante, noten cuáles son los límites de la integral. Bueno, pues cuando podamos realizar esos límites de la integral, nosotros cuando lo resolvamos y evaluemos con esos límites, nosotros vamos a encontrar esa probabilidad. De entrada, quiero comentarles algo. La integral se ve bastante abstracta. No es posible resolverla directamente con la integral de una exponencial, ya que la integral de una exponencial me dice que observe que hay en el exponente. Hay muchas cosas, pero principalmente hay una x elevada al cuadrado. Y esa integral solicita que aquí esté la derivada de ese exponente. La derivada de x cuadrada serían 2x. Esa variable x no está aquí presente, por lo tanto no es posible realizar la integral de manera directa. Por ese motivo, propongo lo siguiente. Realicemos un cambio de variable. El cambio de variable va a consistir en cambiar la integral en x a una integral con respecto a z. Y esa integral ahorita está estructurada de esta manera. Una función en x con respecto a x desde un valor x1 hasta un valor x2, pero va a terminar estando de esta manera. Una integral de una función z con respecto a z desde z1 hasta z2. Significa que se ocupa un cambio de variable. Y el cambio de variable ya está diseñado. Ya no lo tienen que modificar, ya no lo tienen que pensar. Ese es el cambio de variable. Entonces, cuando yo sustituyo en ese cambio de variable, que si lo recuerdan, esa es una formulita que se llama la fórmula para tipificar o normalizar una distribución. Cuando yo sustituyo lo que me pide como media y desviación estándar, aquí y acá, ya obtuve el cambio de variable. Ya sé cuánto vale z. Ahora, lo que me está diciendo acá es que debemos averiguar a cuánto equivale de x, porque la función tiene un diferencial de x que también debe de ser cambiado. Para eso, despejamos x y la derivamos. Pues aquí estoy haciendo un pequeño paso. Noten cómo aquí ya hice un paso. El paso fue decir que esta desviación que está dividiendo, pasa multiplicando, por eso ya aquí aparece. Finalmente queda x menos la media. Y la media que está restando pasaría sumando. Ya quedó completamente x despejada. O bien, de otra forma, es invertirlos de lado. X es igual a la media más la desviación estándar por z. Es completamente equivalente, ¿no? Al hacer esto no hay ningún problema. Por lo tanto, la derivada de x es igual a, bien, derivemos x. ¿Cuál es la derivada de la media? La cual es una constante, su derivada es 0. ¿Cuál es la derivada de z? La derivada de z sería 1. 1 por la desviación estándar, que es otra constante, me da desviación estándar y anexo el diferencial de z. Es decir, dicho de otra manera, dx es igual a la desviación estándar, 983.2134, por dz. Y ya pude yo, sin ningún problema, sustituir dx. Ya tengo el cambio de variable también para dx. Así es que lo voy a palomear. Ya tengo aquí en una primer palomita a cuánto equivale z. Y en una segunda palomita ya tengo el diferencial de x. Aquí hay un problema, que los límites de integración
están pensados para X y también se deben de cambiar. Es por ese motivo que ahora se va a obtener un Z1 y un Z2. Z1 básicamente sería con la misma fórmula para tipificar o el cambio de variable, y Z2 también sería con la fórmula equivalente, solamente que si lo notan ahora fue sustituido por X1 y X2, los cuales son 3500 y 4500. Aquí es importante tener una calculadora a la mano, ya que cuando yo realice estas operaciones matemáticas, me estoy dando cuenta que aquí puse esta fila además, esta fila ya está repetida arriba. Cuando yo realice esta operación matemática, sustituyendo lo que vale la media del estudio y la desviación estándar, voy a obtener cuánto vale Z1 y Z2. Y resulta ser que el valor tipificado para 3500 es menos 2.2156 y el valor tipificado para 4500 es menos 1.1985. Así es que ya tengo todo. Voy a colocar otra palomita aquí en blanco. Ya tengo todo, entonces, para hacer mi cambio en la integral. Observen. Esta es la integral que yo tengo al inicio. La integral que estoy viendo que es complicado resolver. Pues de entrada recordemos que los límites cambiaron. Ahora sería menos 2.21, 56 y menos 1.1985. ¿Ok? Noten cómo toda la parte de afuera queda completamente igual. Noten cómo toda esta estructura también queda completamente igual, a excepción de esto que ya lo estoy sustituyendo. Noten que z es igual a x menos la media entre la desviación estándar. Y aquí adentro está x menos la media entre la desviación estándar. Así es que esto va a ser cambiado por z. Por lo tanto, ya no va a decir toda esta división al cuadrado, sino va a decir únicamente z al cuadrado. Y finalmente afuera multiplico por la diferencial de x. Pero si lo recuerdan, la diferencial de x es la desviación estándar por dz. Así es que multiplico la desviación estándar por dz. Algo aquí que yo puedo observar es que esta desviación estándar, al ser una constante, puede salir de la integral y desviación estándar arriba con desviación estándar abajo se termina simplificando. Por lo tanto, ya pude realizar todo el cambio de variable. Noten cómo toda la nueva integral ya no tiene ninguna variable x, ya no tiene nada con x, ni siquiera los límites de integración. Toda la integral está con respecto a z, ¿ok? Esto fue un paso que logró hacer más simple esa integral que está ahí. Sin embargo, les seré muy sincero, sigue siendo muy abstracta de resolver. De hecho, seguimos teniendo el mismo problema inicial, que para integrar una exponencial se nos pide ver el exponente y se nos solicita que su derivada esté abajo. Y la derivada de menos un medio de z cuadrada sería menos z. Menos z por diferencial de z, y el problema es que esa menos z no está aquí, la cual es una variable. Existe un proceso para resolver esta integral, pero no está en el alcance de este video. Así es que me voy a limitar para enseñarles la forma en la que esta integral la voy a introducir en un software. Noten cómo aquí está la instrucción para ingresar toda esta integral. Aquí primeramente está la instrucción de la integral. En el siguiente plano está toda la integral que se va a evaluar. Y lo último son los límites de integración. ¿Ok? De hecho, aquí corroboro que la integral que estoy ingresando a Wolfram Alpha es de hecho la misma que yo quiero resolver. Y pues básicamente aquí me da el resultado. Así es que ya sé cuál es en la población
la probabilidad, dada la muestra que tengo, de tener focos con una vida útil entre 3.500 y 4.500 horas. Esto hace falta multiplicarlo por 100. Así es que la probabilidad, en este caso, va a ser 10.20%. Hay básicamente un 10% de probabilidad. Incluso Wolfram Alpha me hace una gráfica del área bajo la curva que está encontrando. ¿Ok? Simplemente para empatarlo con otro software, que es el GeoGebra, noten cómo aquí es la distribución normal, noten cómo aquí está la media, noten cómo está la desviación estándar, noten cuáles son los límites entre los cuales voy a calcular la probabilidad, los cuales se repiten aquí, y observen que se vuelve a corroborar la probabilidad, 10.2%. ¿Ok? Para las personas que son curiosas y que deseen profundizar más en la forma en cómo se resuelve esta integral, el video sería larguísimo si yo hiciera la explicación de cómo se resuelve esta integral. Pero para las personas que son curiosas, voy a dejar aparte de la hoja de trabajo que siempre dejo en la parte de abajo de la descripción, donde va a estar todo esto que está aquí, para que ustedes lo puedan descargar e imprimir como una imagen. Voy a dejar un pequeño video de una persona que explica cómo se puede resolver esta integral. Y se van a dar cuenta que no es nada, pero nada básico ni elemental.